Moya Palencia, que sustituye en el cargo a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que asumía el cargo con gran sentido de humildad y de responsabilidad, porque en cierto modo representa al pueblo de México. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Tamayo, todo mi recorrido ha sido perfectamente normal. El derrumbe del edificio Nuevo León de Pero en este momento varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron. El negocio del restaurante Superleche. Estamos frente al Hotel Regis. El Hotel Regis se derrumbó, queda sola la parte antigua, la parte central. Registró 8.1 en la escala de Richter. 4.000 muertos y 5.000 desaparecidos. Estoy enfrente de mi casa de trabajo, donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa. Es el derrumbe de la torre de hospitalización del Hospital Juárez. La torre de 11 pisos albergaba a personas con vida en el Hospital Juárez. Rescate en el Hospital Juárez. Se derrumbó totalmente. Tratando de hacer algo para rescatar a los atrapados. No vaya usted a salir de su casa, no hay necesidad. La persona adulta que está con varios niños se llama Ángeles Reyes. La ciudad estaba envuelta en una enorme nube de polvo, de humo. Necesitamos de su ayuda. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a su canal Dos Torres Producciones. Hoy estamos aquí con motivo de nuestro proyecto de investigación para nuestro taller de lectura y redacción en el CCH Azcapotzalco. Y bueno, estoy aquí junto con mi gran amigo Kevin Romero. Mi nombre es Yonanu Macumber y pues, ¿qué vamos a hacer hoy? A ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. Así es, el día de hoy tenemos un video de un tema muy importante para los ciudadanos de la Ciudad de México, los terremotos. Hablaremos sobre aquel 19 de septiembre de 1985, especialmente de uno de los edificios más afectados en aquel año, el Hospital Juárez, la torre de hospitalización. Y bueno, con nuestros invitados tendremos una charla bastante interesante donde hablaremos sobre ello. Bueno, sin más, vamos a presentarlos. Pues como primer lugar tenemos a Eduardo Tobar Díaz. Ha sido montañista y escalador por más de 45 años de experiencia. Ha hecho diversas expediciones al extranjero y unos sitios demasiado importantes. Ha estado con la Brigada de Rescate de Socorro Alpino de México, la UNAM. Y bueno, en ese sismo fue rescatista. Apoyó en diversos puntos de la ciudad, entre ellos fue el Hospital Juárez. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Buenos días y gracias por la invitación. Usted. Perfecto. Y bueno, por otro lado tenemos al licenciado en arquitectura, Iván Salcido. Desde hace 25 años labora en la industria editorial. Ha publicado diversos libros que abarcan estos temas, podemos verlos por aquí. Diversos libros que abarcan exactamente de lo que hablaremos hoy. Además tiene un canal de YouTube bastante recomendado, por cierto. Ha dado múltiples conferencias. Bueno, Iván, ¿cómo estás? Un placer. Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Aquí a gusto y a sus órdenes para platicar de esto. Ahora sí, vayamos directo al grano. Pero antes que nada, un poco de contexto rápido. El 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana, un sismo de magnitud 8.1 grados en la escala de Richter azotó a la Ciudad de México. Este ha sido un parteaguas en la historia de la ciudad, marcó un antes y un después. Este ha sido el sismo con más afectaciones en la capital. Ahora sí, vamos con la primera pregunta para ambos. ¿Cómo vivieron el sismo? ¿Cómo fue su experiencia? Ese día yo estaba en mi casa, tenía clases, estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Ese día entraba a las 7 de la mañana a clases
No sé por qué, pero no me levanté. Más bien me despertó el terremoto. O sea, yo a las 7 de la mañana ya tenía que haber estado en la escuela, pero pues no sé, por algo sucedió, ¿no? No fui a la escuela y estaba en mi casa y fue cuando se empezó a sentir. La verdad es que fue algo bastante fuerte, ¿no? Y no lo habíamos vivido antes. Yo en ese tiempo tenía 21 años y no recuerdo un movimiento así de ese tamaño, ¿no? Pues sí, nos levantábamos y todo, y pues no pasó nada donde vivíamos. Pues todos dijimos, no, pues no pasó nada. Yo incluso hasta me volví a dormir, dije, no pasó nada. Y pues, sí, quisimos ver la televisión y pues no había, se había ido la señal. O sea, no había televisión, no había teléfono, o sea, hubo muchísimas afectaciones. Desconexión total, vaya. Sí, se desconectó todo, ¿no? Completamente, y pues lo único era el radio, pero pues yo en ese momento no tomé mucha importancia, como no teníamos experiencia en este tipo de cuestiones. Me volví a dormir y ya como eso de las 11 de la mañana fue cuando escuché en el radio, o sea, todos los daños, ¿no?, que había habido. Y pues era Jacobo Zabludovsky, ¿no?, fue el que empezó a transmitir con sus teléfonos rústicos de aquella época, ¿no?, traía en su carro y empezó a andar en varias partes de la ciudad y comentando todo lo que había pasado. Fue de ahí donde ya me empezó la idea de, vamos a tener que hacer algo. De seguro los del Socorro ya están allá en las oficinas del Socorro Alpino. Y fue cuando yo empecé a ver eso, ¿no?, de cómo moverme para ir a las oficinas del Socorro que estaban en el eje central, Lázaro Cárdenas número 80. Pero pues, también no había transporte, había muy escaso transporte. O sea, y así, bueno, ya empecé yo, ¿no?, a moverme y todo, hasta que decidí ir para allá, ¿no?, para donde estaba el edificio del Socorro, para ver qué hacer, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no?, que viví en el transcurso, ¿no?, pero sería muy largo, ¿no?, comentar todo lo que viví antes de llegar a ese edificio. Entonces ahora, Iván. Pues mira, para mí fue toda una experiencia, como para pues, toda la gente de esa época, sobre todo de mi edad. Yo tenía 14 años, estaba con mi familia en el patio de la casa, me estaba preparando para ir a la escuela, a la secundaria. Yo vivía en el sur de la ciudad, estábamos desayunando y empieza a temblar. Y bueno, la reacción fue como la de un sismo, como los cientos de sismos que habíamos experimentado en la ciudad, que empieza a temblar, y nosotros, bueno, es un sismo más, pero nunca pensamos que ese sismo iba a incrementar su fuerza a tal grado de sacarnos al jardín, y ya una vez ahí empezar a rezar. A mí me salieron rezos medio inventados, porque yo oía a lo lejos cómo los transformadores explotaban, sentía la cisterna que estaba en el jardín, cómo el agua se azotaba abajo, y entonces dije, bueno, a ver, a algo así nunca nos habíamos enfrentado, ¿no? Sabíamos que temblaba, pero esto estaba completamente fuera de la escala, no nos quedó de otra más que aguantar. Por algún momento yo pensé que los ladrillos de la casa iban a brincar en cualquier momento, y vino una parte de susto. Luego todo se tranquilizó. La casa se bamboleó todavía un rato más. Yo me recuerdo que pues fue tal la fuerza, la energía que tuvo ese terremoto, que el suelo se quedó vibrando un tiempo y la casa se siguió moviendo. Entonces la percepción de la duración fue más larga, ¿no? Total que cuando termina, ya la lámpara de emplomado que estaba en la cocina, que estaba girando cerca del techo, se calmó. Y entonces lo que hicimos fue, lo que hice yo, fue subir a la casa, y pues yo ya esperaba ver grietas, fisuras, algún destrozo. No encontramos nada. Incluso mi hermano y yo en la recámara teníamos una torre de latas, que era cuando empezaron a llegar refrescos de otros países, ¿no? Y entonces acumulamos latas, hicimos una torre de latas que no estaba pegada, no estaban encima una de otra, y ninguna se cayó, y no había nada en la casa, no había ningún daño. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues vámonos a la escuela, no pasó nada, que se nos hace tarde. Entonces, ¿cómo son las épocas, no? En ese entonces que no había celulares, que la comunicación era mucho más lenta, nos fuimos a la escuela, tuve clases, sí hubo algunos compañeros ausentes, pero en general la escuela estaba más o menos al nivel. Todos, ¿cómo te fue de temblor? Que era la pregunta típica en esa época, ¿cómo te fue de temblor? ¿No? Cada temblor que ocurría era ¿cómo te fue de temblor? Empezamos clases,
y hasta un descanso que fue alrededor del mediodía, que recuerdo que subí allá a la tienda cooperativa, como les llamaban las escuelas, donde ibas a comprar algo tomar, de comer. O sea, estaba toda la bola de estudiantes, pero no estaban abalanzados tratando de agarrar la torta o el refresco, el frutzi, lo que fuera, sino que todos estaban escuchando la radio de la señora que estaba en esa tienda, todos calladitos. Yo me acuerdo que me acerqué y escucho en la radio a una reportera con la voz muy entrecortada, muy nerviosa, a punto del llanto, y estaba hablando de un edificio que se llamaba el Nuevo León. Estaba hablando de que se había caído un edificio en Tlatelolco. Yo no conocía Tlatelolco, yo nunca había escuchado nombrar al edificio Nuevo León, y lo estaba hablando de que se había caído. Y después interviene otra persona que hablaba de que el Hotel Regis estaba incendiando. Entonces dije, caray, o sea, sí está pasando algo grave. Tampoco sabía de la existencia del Hotel Regis. Y total que las clases se suspenden unos minutos después se suspenden, pasa mi papá por nosotros, nos regresamos a la casa y en el trayecto nos empieza a explicar lo que estaba ocurriendo y lo que ya estaba viendo, ¿no? Llegamos a la casa, no había luz todavía, ya la luz se había ido desde la mañana y no había regresado. Entonces conectamos en el carro una pequeña televisión que tenía un contacto para el encendedor del carro. Con la antenita de conejo prendí la tele y lo que empecé a ver fue la transmisión de Jacobo Zabludowski, que ya había sido editada con imágenes para la televisión. Eso había ocurrido en la mañana, lo estaban repitiendo en ese momento y yo me pegué a esa tele y empecé a ver esa transmisión, y sin quererlo, en ese momento me estaba cambiando la vida, porque muchos años después me empecé a dedicar y a estudiar todo este fenómeno. Pero ese fue el momento que inició todo. El momento del cambio, güey. Sí. Nada más de imagíname, a mí me da terror. ¿Los cuantos? Entonces ahora, si te preguntan, sí. Bueno, dentro de todo esto que nos platican, sus experiencias y tal, me imagino que se enteraban de todos los edificios, todos los destrozos que hubo. Sí. Pero en cuanto al Hospital Juárez, ¿supieron algo? No sé, ¿tuvieron algún conocido que estuviera dentro de la zona? Bueno, un poco. yo, como comentaba ese momento, digamos, yo llegué al metro Chapultepec, pero en un camión que pasaba ahí por donde vivía, un camión que iba a Xochimilco, pasaba ahí en la avenida Aquiles Cerda. Agarré ese camión porque el metro, yo que me acuerdo, no estaba funcionando. Y ya me bajé en Chapultepec, ahí en lo que es el circuito interior y donde está el mercado de las flores, ¿no? Detrás, donde llega mucha gente que va a Chapultepec. Y ya era como la 1 de la tarde cuando llegué ahí. Y de ahí dije, y ahora de aquí cómo me muevo hacia el edificio del Socorro, que está en el eje central, número 80, ¿no? El clásico número. Y ya lo que hice, pues empecé a caminar. Sí, de ahí crucé y ahí ya luego está la colonia Roma. Y desde ahí ya me empecé a dar cuenta de todos los daños, ¿no? Empecé a agarrar varias calles de la colonia Roma, vi muchísimos desastres. En ese momento pues no ayudé en nada, ¿no? Porque mi idea era llegar al Socorro. Ya seguí caminando, llegué a la plaza de la República, allá donde está el Monumento a la Revolución, un montón de edificios alrededor de todo lo que es esta plaza. Seguí caminando, agarré a Avenida Juárez, ahí fue donde vi mi primer cielo. Primero que más me impresionó fue precisamente el Hotel Regis. O sea, se veía el humo completamente, estaba en llamas, se veían los destrozos, y luego todavía ahí estaba impactado. O sea, todavía dije, ¿qué pasó? No, aquí realmente sí se acabó la ciudad, ¿no? Porque había muchísimos edificios, ¿no? Derrumbados. O Cabaret Capri, también donde estaba la cafetería Regis, está totalmente destruido. El edificio... Yo de ahí seguí caminando toda Avenida Juárez hasta llegar al eje central. En ese igual vi el Hotel del Prado, súper dañado. Vi Bellas Artes, se veía bien, pero yo me acuerdo de un edificio que estaba atrás de Bellas Artes, no me acuerdo cómo se llama ese edificio. Dañado también, o sea, estaba muy dañado ese edificio y era uno de los más altos, ¿no? En ese momento, de la Ciudad de México. Y de ahí empecé a caminar sobre el eje central hacia Avenida Pino Suárez, yendo hacia el metro Salto del Agua. Por ahí en el número 80 del eje central estaba el Socorro Alpino en aquel tiempo.
pues muchísimos edificios dañados. La torre latinoamericana, o sea, no se había dañado, ¿no? Pero muchos edificios, sí, del lado derecho, del lado izquierdo. Llegué al Superleche, igual, pues, también estaba en llamas, se estaba quemando. Nosotros ahí estuvimos muchas veces, ahí hacíamos juntas, ¿no? Del Socorro, ahí nos íbamos y nos reuníamos. Dañado, el edificio del Socorro también se dañó. Pero fíjate, ya llegué ahí al edificio del Socorro y sí, ya había gente del Socorro, pero resulta que desde que fue el terremoto muchos llegaron. O sea, llegaron y ya unos andaban en el edificio Nuevo León, otros estaban en el centro médico. O sea, ya había gente del Socorro. Yo pues, llegué como 4 horas después, ¿no? Pero aún así pues, empezamos a recorrer varios lugares, ¿no? El primer lugar que fuimos fue sobre la calle de Pino Suárez, que reportaban un edificio de estacionamientos que se había colapsado. Y ese fue mi primer contacto real ya con un rescate, ¿no? Bajamos y como pudimos llegamos a algunos de los estacionamientos en los sótanos y ya desde ahí empezamos a rescatar gente, empleados, pero yo creo iban llegando, iban saliendo del estacionamiento y pues ahí los agarró, otros adentro de sus carros todavía. O sea, de ahí se empieza uno, ¿no? Ya pues a ver realmente con lo que vas a tratar, ¿no? ¿De qué se va a tratar esto, no? Porque estaba súper dañada la ciudad. Y así empezamos, ¿no? Y a varios lugares fuimos, ¿no? Yo creo que ha de haber sido como el tercer día cuando sí nos fuimos al Hospital Juárez. Sí, había muchos lugares a donde ir, o sea, había varios, o sea, el Socorro Alpino se dividió en varios, ¿no? Varios núcleos, digamos. Unos andaban en un lado, otros en otro. Y sí, pero fíjate que la mayoría ya después nos concentramos en el Hospital Juárez, porque resulta que un jefe de patrulla del Socorro Alpino, uno de sus hijos estaba internado, y lo habían internado la noche anterior, para nada más porque le iban a hacer la circuncisión. Y él fue el que convocó a todo el Socorro Alpino, dijo, oye, ¿sabe qué pasa esto? Mi hijo está aquí. Y sí, ahí sí, ya casi todo el Socorro nos concentramos a trabajar en el Hospital Juárez. Estuvimos 3 días ahí, 3 días con las noches, ¿no? Y sí, o sea, sí lo buscamos, anduvimos buscando, o sea, trabajamos en general a rescatar a todo lo que se pudiera, ¿no? Y sí, mover escombros, ayudar como fue en el 17 también, ¿no? De mano en mano, todo el cascajo, estar arriba en las estructuras que se habían colapsado, mover cemento, concreto, todo, ¿no? Ladrillos, varillas, o sea, todo, ¿no? Y bueno, ahí hubo muchísimos rescates que se hicieron, ¿no? Estuvimos, al menos 3 días, con 2 o 3 noches igual, estuvimos ahí en el Hospital Juárez, ¿no? Ya después se hizo más famoso por lo de unos niños que rescataron como una semana después, unos bebés recién nacidos. ¿Y usted, Iván, qué supo en su momento? Pues mira, yo estaba al sur de la ciudad. Yo, todo el desastre del 85, yo no lo vi en persona, todo fue a través de la televisión. En la zona donde yo vivía había 2 que 3 edificios dañados y nada más. Todo estaba ocurriendo en el primer cuadro de la ciudad. Entonces de entrada nunca fui, yo fui 2 meses después, hicimos un tour por la colonia Roma, pero eso yo no lo vi. Entonces el contacto era la televisión, y obviamente la televisión pues, te hablaba de muchos edificios, pero se centraba en edificios o derrumbes icónicos en ese momento, ¿no? Entonces obviamente eran las secretarías de Estado, los multifamiliares, algunas escuelas y evidentemente los hospitales, porque se perdieron 3 instituciones importantísimas para la ciudad en el momento en que más las necesitaban. Pues entonces se volvieron el centro de atención. Fue los hospitales, sí, los hospitales, o sea, fue el centro médico, que ahí no hubo un pequeño edificio que se cayó, pero realmente los daños ahí evitaron que el hospital siguiera trabajando, tuvo que ser evacuado. Al lado estaba el Hospital General de México, donde se cayeron 2 edificios, y el otro era el Hospital Juárez, que era realmente la torre de hospitalización la que se había caído. Y bueno, era muy mediático lo que estaba pasando, eran constantes los reportes en ese lugar en vivo, ya con los reporteros de Televisa, ya con el canal funcionando, después de que se les había caído su antena el jueves, y se mantuvo durante varios días, y obviamente se extendió la información de lo que ocurría en ese lugar
por la aparición de algunos recién nacidos. Eso ocurrió en el edificio de ginecobstetricia en el Hospital General, pero a mayor escala en el Hospital Juárez. Entonces yo creo que con esos bebés es donde realmente se volvió uno de los centros de atención en el hospital, la torre de la hospitalización del Hospital Juárez, que es lo que se cayó. Sí, bueno, y realmente lo que les comentaba del hijo del amigo, pues nunca se encontró su cuerpo, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, porque ya después pues sí, empezaron a demoler y entraron tras cabos y todo, o sea, realmente no lo encontramos, ¿no? O sea, bueno, los 3 días que estuvimos nosotros no lo encontramos, ya después, pues yo que sepa, ¿no? O sea, nunca encontraron este chavo, ¿no? Era un chavillo como de 8 años, ¿no? Que pues estuvo en el momento equivocado, ¿no? Qué terrorífico. Sí, Siguiendo sí. esta misma, entonces, su primera reacción y cómo fue el proceso de rescate que estuvo ahí 3 días. Yo realmente yo estuve una semana completa, no llegué a mi casa para nada. Y te digo, te quedas pasmado, ¿no? Realmente, o sea, al ver la magnitud, ¿no? del desastre. Y luego dices, o sea, pero también piensas, ¿no? Pues es el momento de ayudar lo más que se pueda. Sí, digo, estuvimos trabajando en varios lugares, Hospital Juárez. Del Hospital Juárez nos movimos a la Universidad de Chapultepec, ahí en la calle de Chihuahua. Ahí también estuvimos trabajando como 4 días. Ahí sí hubo muchísimo trabajo, mucho trabajo de cuerdas también, ¿no? Ahí se necesitaba, en aquel tiempo pues no estaba masificado el deporte de lo que es ahora el rescate vertical. Sí, nosotros con los conocimientos que teníamos de rescates en paredes, pues empezamos a trabajar con cuerdas, con arneses, cascos. De hecho éramos de los pocos que íbamos equipados, ¿no? Los grupos de rescate, o los montañistas, ¿no? Porque varios montañistas, gente que hacía escalada en rocas, se agregaron, ¿no? A los rescates. Y ya empezando a trabajar con las técnicas de rescate, ¿no? De ahí, digamos, en el Hospital Juárez no tanto, pero sí ya en este edificio ya empezamos a trabajar mucho con cuerdas. Sí, o sea, me acuerdo de varios gente que llegaba con su equipo y siempre llegaban a ofrecerse, ¿no? Oye, ¿en qué les puedo ayudar? Y ya todos, siempre pues, hubo alguien que coordinaba, ¿no? Como siempre. En este caso era el ejército, normalmente, igual en el 17 el ejército era el que coordinaba y empezaba a mover. Pero a mí realmente eso sí me impactó demasiado ese edificio, porque había muchísimos estudiantes en ese momento que ya habían entrado a clases. Y sí, ahí sí rescatamos mucha gente. Pues yo en lo personal, la mayoría fueron gente, pues chavos ya que habían fallecido, ¿no? Completamente, pues aplastado. Sí, o sea, pues oye feo, ¿no? La palabra, pero sí estaban completamente aplastados por las losas. Digo, la mayoría de ellos quedaron en un cubo de las escaleras, que seguramente, ¿no? Pues empezaron a sentir el temblor. Todos corrieron, ahí hubo un caos y varios quedaron ahí, pero muchos también en sus pupitres. O sea, eso sí me entristeció muchísimo, porque varios quedaron, ¿no? En su pupitre recargados con las losas encima, varios estudiantes, ¿no? Y sí, ahí estamos trabajando mucho, como se iba removiendo los escombros, íbamos sacando los cuerpos y ya los íbamos acomodando en la parte de atrás del edificio, era como un pasillo, y yo recuerdo que ahí los íbamos acomodando y llegamos a contar como 80. Sí, ya luego llegaban las ambulancias de varias instituciones, entre ellas del Socorro, y ya esos cuerpos los llevaron al Parque del Seguro Social. El Parque Delta, ¿no? Que ahora es una plaza comercial, que es el Parque Delta. Ahí se usó como anfiteatro, digamos. Todos los cuerpos se llevaban allá. Una gran morgue. Sí, había muchísimos ahí. Y así como iban llegando las ambulancias, incluso pick-ups y todo, ahí subíamos los cuerpos y ya se los llevaban. Y varios ya tenían varios días, ¿no? Porque eso debe haber sido como el 6º día cuando empezamos a trabajar en ese edificio. Y ya el olor, digamos, también, ¿no? En la ciudad era un olor que se percibía, ¿no? Ahora sí que a muerto, ¿no? A lo muerto. Y sí usábamos cubrebocas, ¿no? Algunos usaban mascarillas. También recuerdo que
que se les empezaba a inyectar formol a varios de los que íbamos sacando ya después de los 5 o 6 días. Se les inyectaba formol, o sea... ¿Qué es eso? ¿El formol? Pues se usa para adormecer, es una sustancia, ¿no? que la usan para adormecer. O sea, antes se usaba como anestesia. Se la ponían, la olían y ya se anestesiaban, pero ahora en este caso lo usamos pero para que no se echaran a perder tan rápido. Sí, los inyectaban directo aquí en el pecho, en el corazón, no sé, unas jeringas, ya se les inyectaba y todo. Teóricamente era para que se conservaran un poco más y no se siguieran, digamos, pudriendo, ¿no? Digamos, todo eso fue bastante impactante. Un poquito el olor, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate que más que nada para minimizar el olor, la idea era retrasar que los cuerpos se pudrieran, para darle oportunidad a los familiares que estaban buscando a personas de que los pudieran identificar. Entonces, incluso en el estadio se llegó a llevar mucho hielo para ponerlo entre los cuerpos, retrasar la descomposición, porque había filas y filas de personas que entraban al estadio porque tenían seres queridos que estaban perdidos, ¿no? Entonces a muchos cuerpos los estaban llevando ahí, entonces daban la oportunidad y eso fue por la presión de la gente y de los doctores que estaban ahí, no de las autoridades, sino que ellos querían darle tiempo a la gente de que pudiera encontrar a su familiar, ¿no? Entonces, por eso les ponían formol, por eso les ponían hielo, antes de que terminaran en la fosa común, ¿no? Esa era la idea. Por cierto, todos los cuerpos que no se reconocieron, ¿a dónde se llevaron? ¿Qué pasó con ellos? Pues a la fosa común, o sea, hubo varios lugares donde los llevaron. Luego también todo el cascajo, o sea, ya al último cuando se empezó a levantar todo con trascabos, entró maquinaria, pues sí, seguramente iban muchos. Pues ahí sí, o sea, de lo que quieras, ¿no? De los cuerpos y todo, pero pues con todo así se iba, ¿no? O sea, lo usaron como relleno para varios lugares. Incluso muchos de ese escombro que sacaron de los edificios lo cargaban en camiones y evidentemente como ya habían pasado los días donde podía encontrarse vida, pues empezaron a demoler los edificios, cargaban los camiones con escombro y ese escombro venía revuelto con valores de los departamentos, de las casas, lo que fuera. Había valores ahí, pero también había pedacería humana, ¿no? Entonces, algunos de esos escombros sí llegaron a ir a las fosas comunes, a los panteones de San Nicolás Tolentino y al de Tláhuac. Ahí llegaron parte de esos escombros, pero también en Santa Fe y en otros lugares fueron a tirar el escombro. Y de hecho, esos escombros eran muy buscados por los pobladores. Sí. O sea, se peleaba por ser los primeros en entrar ahí, porque venía lleno de valor, podías encontrar simplemente el fierro, ¿no? La varilla también fue muy codiciada, o sea, que iban entre los escombros mucho fierro, mucha varilla, mucho edificios, ¿no? que usaban bastantes estructuras, ¿no? O sea, aparte del concreto, mucha estructura, ¿no? Vigas de acero y todo eso también, o sea, sí, lo aprovecharon ya después, ¿no? O sea, no faltaba fíjate, yo años después, en el año 2000, llegamos a trabajar en un proyecto, en un parque que se llama el Bioparque Centenario, sí, aquí en San Antonio, y resulta que ahí armamos unas tirolesas. Resulta que ese parque todo fue también de relleno, ahí la gente me dice, pues ahorita donde están construyendo este parque fue relleno de todo el desecho del terremoto del 85. Y sí, ahorita está bonito el parque y todo, ¿no? Pero todo, la mayoría es parte de que se rellenó de ese desecho, ¿no? Dentro de lo bonito, sí, conocimientos, digamos, que son como de una tragedia. No es como esa historia de la primaria, ¿no? Que antes de la primaria era un panteón. Algo así. Sí, antes del parque era relleno de terremoto. De pedaceo de cadáveres. Sí, ¿no? No, sí. Y lo peor es que hubo gente que dentro de la tragedia se sacaba provecho, ¿no? Ya mencionan. Sí, nunca falta. Mucha gente hizo negocio del desastre. Sí, eso pasa. Nunca falta. En todo el mundo ven el negocio, ¿no? Bueno, pues, Iván, platícanos un poco sobre cómo influyó el modelo de construcción de la torre de hospitalización. O sea, ¿qué influyó para que esta no aguantara el sismo y pues todo se venía abajo? Sí. Mira,
la construcción en la Ciudad de México fue cambiando mucho a mitad del siglo XX en adelante por la cuestión de los sismos, pero realmente hubo un detonante importante que fue el sismo del 28 de julio del 57, aquel que tiró el Ángel, que fue como un punto de arranque, ¿no? La ciudad, que tenía siglos ya de haber sido fundada, siempre había vivido con sismos, pero nunca había ocurrido algo que verdaderamente nos alertara o alertara a la población de ese entonces de este riesgo. Entonces, el sismo del 57 genera daños en edificios cuando empiezan a ganar altura. Antes la ciudad era completamente horizontal. Después del boom económico vivido en la época del milagro mexicano, se empiezan a construir grandes edificios, se empieza a ganar altura en los edificios, pero ahí el problema es que los edificios se empiezan a mover como el suelo. El suelo tiene un periodo de vibración, así como los edificios. Entonces, cuando empezaron a ganar altura, empezaron a coincidir sus periodos de vibración con el del suelo. Entonces, ¿qué pasa cuando coinciden, cuando entran en resonancia? Se mueven más. O sea, cada sismo que llega a la ciudad, tenemos construcciones que son bajitas, casas, edificios intermedios, más grandes y más grandotes. Cuando llega un sismo, todo lo mueve, pero hay edificios que se mueven más que otros. Entonces, con el tipo de suelo de la ciudad y por la distancia de los grandes epicentros, que por lo regular vienen de la costa, lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, en este caso fue Michoacán, sí. Por la distancia del epicentro, los edificios que más se movían eran entre los 8 y 15 niveles. Eso ocurrió en el 57. Ese sismo, que se sale completamente de escala, nos enseña que los edificios de esa altura son los que más vibran. Entonces hubo algunos daños. En 85 vuelve a ocurrir lo mismo. Viene un sismo igual de la costa, que recorrió una distancia similar a la del 85, y nuevamente los edificios de 8 a 15 pisos son los que más vibran. La torre de hospitalización tenía alrededor de 13 niveles, eran los que más se vibraban. Pero además fue construida con un reglamento de construcciones que estaba especificado para proteger edificios de sismos con las características del sismo del 57. Pero este sismo llegó de una magnitud mayor, con otras características, pues fue mucho más energía. Entonces, el problema es que el diseño con el que estaba hecho esa torre no estaba lo suficientemente reforzado para una actividad sísmica como la que hay en México, y eso no es culpa de nadie, era el conocimiento de la época. Hubo un desarrollo a partir del conocimiento del 57, pero se pensó que ese iba a ser el sismo de mayor escala. Incluso en algún momento se llegó a pensar que era una excepción a la regla, que era algo que ocurrió pero que nunca iba a volver a pasar. Entonces se crean los reglamentos a partir de las características del 57, llega el 85 y este edificio evidentemente era vulnerable, además de que había sufrido daños por sismos anteriores. Eso es un factor importante en la constitución de daños en la ciudad. Cada sismo que ocurre va minando la fuerza de los edificios, y si no son reforzados y si no tienen el mantenimiento, empiezan a sufrir un desgaste. Los doctores, enfermeras, personal de la torre de hospitalización sabían perfectamente que el edificio, cada vez que temblaba, sufría de problemas, aparecían fisuras en las escaleras, había daños. Decían que la torre con cada sismo temblaba y tronaba horrible, ¿no? Es lo que les decían en ese momento. Y finalmente llega un sismo con una magnitud como nunca había ocurrido en la ciudad y acaba tirando la torre. Es importante decir que el Hospital Juárez se le considera el hospital más añejo del continente americano. El Hospital Juárez, imagínense que atendió heridos de la guerra contra los Estados Unidos y ya estaba funcionando. Nada más que el edificio original era un edificio que había sido un claustro de un convento. Entonces era un edificio colonial, bajito, con muros muy gruesos de piedra, así como vemos esta pared, ¿sí? De ese tipo de solidez, muros muy gruesos bajos, que nunca había sufrido con los temblores. La torre de hospitalización la mete, porque el hospital había crecido mucho, entonces la parte vieja la utilizan para cuestiones de administración y las actividades hospitalarias las llevan a la torre, que había sido construida con los mayores adelantos de la época, pero estructuralmente no tenía el refuerzo necesario y la cantidad de sismos que había. Además se importaron muchos diseños arquitectónicos venidos de otras partes del mundo que fueron aplicados en la ciudad, pero
de lugares que no eran sísmicamente activos como México. Entonces traen ese tipo de edificios y evidentemente salieron muchos de esos dañados. O sea, los edificios que se caen en el 85 eran edificios que tenían 10 o 20 años de construidos, o 30 lo mucho, o sea, edificios de los 50 para acá, ¿no? Entonces la lección del 57 cambió varias cosas, pero aún estábamos en pañales, ¿no? Pero entonces ahí tampoco se respetaron las reglas de construcción, ¿no? Para, digamos, del 57 al 85, como dicen, varios edificios mucho más antiguos, varios no sufrieron daños, pero de ese terremoto al del 85 que se construyeron, sí, no sufrieron muchísimos daños. O sea, hubo muchos edificios que sufrieron daños. Realmente no hay manera de asegurar que hubo corrupción y todo esto. Fue evidente en muchos edificios, o sea, sí pasó. Pero digo, no hubo peritajes que apoyaran esa tesis, no existieron, porque eran tantos que era un esfuerzo inútil, la verdad, no iban a llegar a nada. Sí, precisamente, también me acuerdo del eje central, al fondo estaba el conjunto Pino Suárez. Sí, ¿cómo no? Eran edificios bastante altos, yo me acuerdo igual, o sea, cómo se veían colapsados uno sobre de otro. Digamos, esos no eran tan antiguos. ¿Cómo se de hecho, ese edificio era de estructura de acero. Ajá. Que es rarísimo que los edificios de estructura de acero caigan, ¿no? Están los de concreto armado, que tienen concreto y varillas adentro, concreto armado, pero esta era estructura tal cual de acero, como la de la Torre Latinoamericana, y sin embargo uno se cayó encima del otro y lo aplastó. Pero bueno, hay razones por esas cosas, pues es muy raro que los edificios de acero caigan. Sin embargo, en la torre del hospital Juárez, ya había habido muchos problemas con esa torre, estructuralmente, había daños a cada rato, y la gente decía, pues es que reportamos que hay daños en las escaleras, tronó horrible, se ven los daños ahí, y llegaban las autoridades y le metían pintura antisísmica, ¿no? O sea, nada más tapaban el huequito, pero el daño estructural se quedaba, ¿no? Entonces fue acumulando un daño, ¿ah? Y con un sismo tan severo, con esas características, pues la vino a tirar. Paradójicamente el edificio colonial, las oficinas quedaron en perfecto estado, de hecho siguen ahí y siguen en funcionamiento, pero la torre novedosa se fue al suelo completamente. O sea, es toda una correlación de tantas cosas en el Hospital Pérez que generó su caída prácticamente, ¿no? Se juntaron muchas cosas y eso pasaba en general en toda la ciudad. Pero como bien mencionan, ¿no? O sea, apenas estábamos aprendiendo. Tristemente de los errores se aprendió. Cada sismo, o sea, el sismo del 57 nos enseña que hay un riesgo sísmico real en la ciudad. Antes temblaba todo el tiempo, pero nadie lo asociaba con un riesgo. Incluso me acuerdo de ir por ahí que decían que la ciudad era antisísmica, que las características del suelo de la ciudad hacían que los sismos rebotaran y no pasara nada. Acuérdense que la ciudad... Totalmente lo contrario. De hecho. Exactamente. Antes había un lago. Los españoles desecan ese lago. Y sobre el subsuelo, bueno, sobre el lecho del lago, empiezan a construir la ciudad que conocemos. Evidentemente ellos tuvieron que aprender en el proceso a construir, porque los edificios se les enchocaban, se les hundían, se les caían. Fueron aprendiendo con el tiempo, y bueno, y encontraron que edificios de muros grandes, edificios no muy altos, empezaban a soportar. Así se fue construyendo la ciudad. Y quedó la idea de que por muchos años, y esto todavía durante gran parte del siglo XX, se pensaba que ese suelo que parece una gelatina, ese subsuelo suave que tenemos en el centro, amortiguaba las ondas sísmicas. Decían, tiembla mucho y nunca pasa nada. Y en otras partes del mundo donde tiembla mucho, pues hay grandes desastres. San Francisco lo destruyó un sismo, Tokio tuvo problemas, Yokohama tuvo problemas, ¿no? Dicen, y en México no pasa nada. Entonces nos protege esa capa, ¿sí?, sedimentaria que antes era el lecho del lago, y funciona como un amortiguador, como una esponja antisísmica. Eso es lo que se pensaba antes del sismo. Llega el sismo del 57, genera daños, genera víctimas, genera ya un desastre como nunca había pasado, y entonces ahí cambia la percepción. Ahí se dan cuenta que el subsuelo, en lugar de amortiguar, al contrario, amplifica las ondas sísmicas. Entonces ese subsuelo es el verdadero criminal de lo que pasa en la Ciudad de México. Si no tuviéramos un lecho de un lago, que fuera el suelo como el que estamos ahorita aquí en el Pedregal, en la zona del Ajusco y todo esto, el tema de los terremotos no sería importante en la Ciudad de México. El problema es que está encima de un lago.
y es un lago que amplifica las ondas sísmicas. Entonces, la torre de hospitalización también fue víctima de esas ondas. ¿Sí? Y bien, dentro de todos estos factores, ¿cuál fue la causante principal de que tanta gente quedara atrapada y se perdieran tantas vidas ahí en la torre de hospitalización? Me gustaría que lo platicara Lalo, que estuvo ahí. Pues sí, bueno, ya lo comentaba él. Pues yo digo que es eso, ¿no? Precisamente que no se cumplieron con las normas de construcción, ¿no? Requeridas para esa época, ¿sí? Y no se le dio el mantenimiento adecuado, ¿sí? O digamos, igual, y sí lo revisaban y todo, pero pues ahora sí, como decimos, le daban una manita de gato y decían, no, pues, sí aguanta, ¿no? Sí aguanta, no pasa nada. Sí. Yo digo que fue eso más que nada, y yo sí creo en la teoría de la corrupción, ¿no? O sea, desde siempre, ¿no? Y ¿por qué no se le da el mantenimiento adecuado? A lo mejor sí había el recurso para hacerlo, pero pues siempre el dinero se desaparece. O sea, simplemente que, como comentaba él, pues había fisuras y todo, pues las rellenaban, no sé, con cemento blanco X, y le echaban una pintadita y ya. O sea, iban, digamos, haciendo reparaciones menores. O sea, o a lo mejor nunca se hizo un estudio real, ¿no? De la estructura del edificio, ¿no? Que llegaran, no sé, los ingenieros estructuristas, arquitectos, ingenieros, no sé, a hacer un estudio real, ¿no? De qué es lo que necesitan. A lo mejor sí se dieron cuenta, pero como pensaban que no pasaba nada y había aguantado algunos sismos, más que nada fue eso. Y es como todo, si no le das mantenimiento, tarde o temprano va a pasar algo, ¿no? O sea, y la mayoría de los edificios, yo creo, ¿no? En este terremoto. Sí, ahí se están dando cuenta de algo muy interesante. O sea, no se tomó en cuenta el real riesgo sísmico que tenía la ciudad. Sabían lo del Ángel, eso era algo que ya tenía varios años, 28 años antes del 85, ya estaba muy olvidado. A muchas personas no le llegaron esas lecciones que dejó el sismo, y entre ellas a muchos constructores y diseñadores, ingenieros y arquitectos no les llegó ese conocimiento, ¿no? Pero la lección ya estaba ahí, ¿no? Entonces se construyen edificios que no son bien preparados, y esas autoridades que también estaban encargadas de construir esos hospitales, de atender esos hospitales, también minimizaron ese riesgo. También es lo que decían, vieron el sismo del 57 como algo que ya pasó, algo que fue la excepción a la regla. No tomaron en serio el riesgo, a pesar de que en el 79 se cayó la Universidad Iberoamericana en Tasqueña, la tiró un sismo, y que había habido varios sismos fuertes, no se tomó en serio. Entonces es lo que decíamos con la pintura antisísmica, o sea, llegaban, pintaban, hacían esto, pero no hacían un estudio a fondo para ver si realmente era el edificio seguro, y es que se ignoró mucho y se minimizó mucho el riesgo sísmico que tenía la ciudad. Eso ahorita ya lo tenemos mucho más claro, cambiaron muchas cosas a raíz del 85, pero todavía ustedes han de ver que hay muchas personas que siguen minimizando el riesgo, ¿no? Lo ven como algo que, ok, ocurrió un sismo en 2017, pero bueno, eso ya pasó, no me afecta, no, eso es un riesgo que ocurre todo el tiempo, y lo vimos en esta semana. O sea, tuvimos una alerta sísmica y un temblor ahí que apenas se percibió en la ciudad, y unos días después ocurre un sismo que toda la ciudad lo sintió, que no meritó la activación de la alerta sísmica, pero todos lo sentimos, ¿no? Y fue en cuestión de días, ¿no? Sí. En 2017 hubo un sismo el 7 de septiembre, que fue 8.2, que está empatado con otro sismo en 1932, como los de mayor magnitud medidos en la historia de México. Y unos días después ocurre el sismo del 19 de septiembre, en dos zonas completamente distintas, y los dos fueron muy destructivos. A la ciudad le afectó más el 19 de septiembre, pero eso ocurrió en cuestión de días. Entonces ya nos estamos dando cuenta al nivel de riesgo en el que estamos, pero antes del 85 era nulo, nadie lo sabía, ¿no? Que eso es lo que me llamó la atención cuando yo viví el terremoto. Dije, a ver, ¿por qué nadie nos avisó que esto y podía pasar? O sea, había mucha gente que lo sabía, pero no permea la población. Sí, no, ahorita ya tenemos más conciencia, ¿no? Y ya todos estamos más al pendiente, ¿no? Quieras o no, dentro de nuestro pensamiento siempre está eso, ¿no? O sea, ya ahora. Sí, o sea, no es que tengas miedo, pánico ni todo, pero sí, como que ya es parte de nosotros, ¿no? De estar siempre al pendiente, ¿no? Yo
luego de repente escucho camiones y todo y digo, ay, la alerta sísmica, y no, luego sí. hay unos sonidos como que parece como cuando empieza, ¿no? Digamos, ya estamos en esto, pero sí cada vez estamos mejor preparados, ¿no? Para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, como lo comentaba, ¿no? Pues en el 85, pues no había muchos grupos de rescate, ¿no? Que supieran manejar cuerdas, hacer rescates urbanos. En el 17 sí ya muchísimo, ya estuvo más controlado también el acceso a los edificios. O sea, no cualquiera podía llegar y llegar como voluntario y meterte a los rescates, ¿no? O sea, estuvo mucho más controlado. En el 85 sí, o sea, hacían falta manos, ¿no? No sé, porque había tantos edificios que ahí sí no hubo tantas restricciones, ¿no? De decir, no, tú sí pasas, ustedes no, ustedes espérense. O sea, en el 17 ahí sí ya hubo más control. Sí, o sea, sí llegó mucho la ciudadanía a ayudar y todo, pero sí hubo más control. O sea, ya entrabas en grupos, ¿no? Trabajaban 1 hora, 2 horas, salían y entraban otros grupos. Sí, ya con mejores técnicas de rescate, con cuerdas, con grúas, ya grúas mucho de mayor capacidad para mover las losas. O sea, todo hemos ido aprendiendo. Cada terremoto nos ha estado dejando enseñanza. Sí, ahorita ya estamos más preparados, ¿no? Sí. Sí. Bueno, digo, aunque estemos preparados, obviamente inevitablemente va a seguir habiendo sismos, ¿no? Por ejemplo, como esta semana hubo algunos, pero, o sea, ¿cómo podemos así seguir preparándonos? ¿Cómo podemos estar prevenidos para, pues, como comento, esto inevitablemente va a seguir sucediendo? Pues mira, en ese aspecto, número 1, reconocer que estamos en riesgo. O sea, mucha gente piensa que un sismo y algún desastre que se generó es como un hecho histórico que ya pasó. Es como si me hablaran de la independencia, de la revolución, ok, conozco los nombres de los que estuvieron ahí y todo, pero es algo que ya pasó y que no me afecta. Y eso no es invento mío, o sea, yo lo vi después de que yo empecé a escribir libros, hablando del 85, y empecé a dar pláticas en las escuelas antes de 2017. Los chavos, la reacción era de, ok, el 85, sí me han platicado, sí lo he visto, pero es algo que a mí ahorita no me afecta, es algo que a mí, la verdad, ya está en el pasado. Qué padres imágenes las que pones, pero eso ya pasó y no me afecta, ¿no? Hasta que llegue el 2017 y esa generación ahora le tocó salir a la calle y ayudar con ustedes. Sí, les tocó salir y ahora hacer ese trabajo de voluntarios, porque nuevamente las autoridades quedaron rebasadas, ¿no? Y ahora lo hicieron. Entonces, tuvo que pasar un sismo para que ustedes reconocieran ese riesgo, que ya estaba, ¿no? Sí. Y a su vez a mí me pasó también, o sea, ya había ocurrido el 57, y yo también en su momento, cuando me enteré, yo decía, bueno, pues ni siquiera me había enterado que había habido un terremoto de esa magnitud. Alguien me había comentado que se había caído alguna vez el Ángel, pero ya después lo estudias bien, hasta después escribí un libro que habla de ese sismo, y empiezas a ver la magnitud de lo que ocurrió y dices, caray, ¿cómo es que nadie se enteró de esto? Bueno, porque también habíamos ignorado la lección anterior. Entonces esto ya se volvió algo cíclico, ¿no? O sea, tiene que pasar un sismo, tiene que pasar un desastre para que nos entren las cosas. Entonces, bueno, aquí lo ideal es que se den esos cambios sin sismo de por medio, ¿no? O sea, hay que aprender que tenemos este riesgo. Y bueno, el reglamento de construcciones se ha hecho súper elaborado, es de los más rígidos del mundo. Ya hemos visto la actividad, esta semana tuvimos un macro simulacro, ya estamos haciendo cosas, ya se integra más a la gente, ya este es un tema que hay muchas maneras de conseguir información, no todo lo puede hacer el gobierno, o sea, nosotros tenemos la obligación de investigar, de leer, de hacer cosas en casa, en los trabajos y lo que sea. La información está a la mano, está en todos lados, está bien fácil. Entonces, que hacer esa actividad cívica, también de prepararnos nosotros y no ignorar el riesgo, ¿no? Y esto, evidentemente, si lo hacemos mientras más gente lo haga, pues mejor vamos a estar preparados, porque esto, la actividad sísmica, sí, no va a parar nunca, ¿no? Siempre va a estar temblando. Decíamos ahorita que el año pasado el promedio de sismos en la República Mexicana fue de 81 sismos diarios, lo que eso implica menos de un minuto entre cada sismo durante todo el año, ¿no? Entonces, a eso nos estamos enfrentando. Entonces, de ahí tenemos que partir y evidentemente
las construcciones son más sólidas. En 2017 solo un edificio nuevo se cayó por aquel terremoto. Hubo edificios dañados pero no se colapsaron. Hubo posibilidad de que la gente saliera y estuviera segura. Ahí hay un gran avance importante. La alerta sísmica es una de las herencias más importantes del sismo del 85, que en algún momento se puso en la zona de la brecha de Guerrero, donde no ha temblado en más de 111 años, no se ha registrado un temblor ahí. Ahí se puso la alerta y con los años ha ido creciendo. Pero bueno, ese lugar, entonces, es una bomba de tiempo que algún momento va a generar un sismo importante, pero puede venir de otros lados, y puede venir de lugares cercanos, o puede venir de la costa, puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, mientras todos trabajemos, todos hagamos nuestra parte, se respeten los reglamentos. Todavía hemos visto que hay que apretar tornillos en la cuestión de los reglamentos. Hay mucha gente que todavía se los salta. Sí. Hay gente que vende sus firmas. Hay gente que en obra, ¿sí? Tú llegas con tu plano, pero en la obra ocurren otras cosas y no se cumple lo que dice el plano, ¿no? Eso es una parte que también hay que apretar. Tenemos equipos de rescate, ¿sí? En el 85 hubo pocas personas como Lalo que tenían alguna preparación. En general la gente que ayudó pues no tenía preparación en primeros auxilios ni nada, y tuvieron que salir. Y en 2017, 32 años después, volvió a pasar. Ya había más equipos, ya había más gente preparada, pero aún así la actividad de la gente común fue vital en el 2017. Sí, se vio. Entonces la idea es que más gente esté preparada para cuando esto vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces ese es uno de los caminos en los que estamos. Pero bueno, vamos avanzando, eso es un hecho. Bueno, también me gustaría mencionar, comparar el sismo del 7 de septiembre de 2017, con el de 1985, y o sea, fue un terremoto más grande que el de 1985, y aún así en la ciudad no pasó nada. Bueno, nada más fue ahí en la costa, pero comparar eso. Pero bueno, hay una razón importantísima. La distancia, ¿no? Miren, la distancia. El sismo fue de 8.1 en 85. El del Golfo de Tehuantepec, el de Chiapas, que fue Pijijiapa, el epicentro, fue de 8.2. Ese punto 1 es el doble de energía, que la escala es logarítmica. Entonces, se calcula que la energía liberada por el sismo del 85 fue el equivalente a 1114 bombas, como la arrojada en Hiroshima en el 1945. Si estamos hablando del doble de energía, es el doble de bombas atómicas. Sí. Pero bueno, fue mucho mayor energía. Nada más que hay una diferencia. El 85 recorrió 400 kilómetros de la Ciudad de México, y el de Chiapas fue 700 kilómetros. Entonces, en esa distancia, a través de un suelo duro, perdió bastante fuerza el sismo. Sin embargo, llegó a la ciudad y fue un sismo que verdaderamente nos agitó y todo, pero afortunadamente la distancia nos protegió. ¿Y cómo nos dimos cuenta que fue la distancia la que nos protegió? Porque 12 días después, un sismo de 7.1, fíjate qué cantidad de energía es menor, puso en jaque a la Ciudad de México otra vez. Ahí el secreto fue que recorrió 120 kilómetros. Ese fue el problema, la distancia. Sí, totalmente, ¿no? Sí, no, yo ese rato quería comentar algo que mencionó que bueno, por ejemplo, nuestra generación, bien mencionó, ignoraba el terremoto del 85, perdón. Yo la verdad sí me sentí identificado cuando dijo que sí, nos mostraban las imágenes, ya pasó, o sea, así me sentí ahorita, ¿no? Pero yo creo que influyó mucho el vivirlo. O sea, yo por ejemplo tenía 11 años cuando teníamos 11 años cuando en el 17, sí. Y yo sí lo sentí fuerte, o sea, aún estando, bueno, sí estaba muy cerca de la ciudad, pero se sintió bastante fuerte. Y ya cuando se empieza a ver todo, ya, o sea, uno se da cuenta, ¿no? Te das cuenta realmente que no simplemente te están platicando una historia, o sea, bueno, sí te están platicando una historia, pero más bien no dimensionas todo lo que... Yo creo que aquí lo que pasa sucede, es, ¿no?, que hablar sobre el 85 principalmente nada más es un día, el 19 de septiembre. Sí. Yo me acuerdo, bueno, ustedes lo conocimos en una conferencia justamente un 19 de septiembre del año pasado. Así es.
Y me acuerdo que mencionó Sería esto. tembló entonces. Unos días antes, ¿no? Ah, no, sí, unos días antes, perdón. Porque también precisamente el 19 hubo tembló. otro sismo, o sea, Sí, exacto, fue unos días antes. digo, mucha gente hace conspiraciones con que el 19 de septiembre iba a temblar. Sí. Cualquier 19, ¿no? Ya no Es más, 19. Ya. si recuerdan esa plática, una de las cosas con las que terminamos, Ajá, esas dos pláticas que di en el CCH, Ajá. fue que el riesgo de que temblara en cualquier momento, pues lo vivimos todo el tiempo. Sí. Es un riesgo continuo y es lo que hablábamos, o sea, en cualquier momento puede temblar de nuevo, ¿no? Y bueno, ¿cómo es el destino? Que volvió a temblar un 19 de septiembre. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿tú qué piensas que haya temblado un 19 de septiembre? Diario tiembla, ¿no? Le digo, miren, pero de esa magnitud, o sea, son los dos de los tres peores desastres sísmicos en la historia de la Ciudad de México fueron en el 19. Bueno, hubo un tercer sismo el año pasado que fue magnitud 7.8, me parece, ¿no? Magnitud elevada, ¿no? Ocurrieron el 19 de septiembre. Normalmente, yo lo que te diría es que fue una coincidencia, no puede ser otra cosa. Fue una coincidencia increíble, la verdad, pero fue una coincidencia, ¿no? Pero ¿cómo la tomo yo, esa coincidencia? Más bien como un llamado de atención de que cualquier cosa puede pasar. Si se dio esa coincidencia de esos tres temblores el mismo día, ¿no? Nos están advirtiendo de alguna manera, la naturaleza o en quien quieran creer, pues nos están advirtiendo que todo es posible. Entonces, sobre esa idea, tenemos que tomar en riesgo esto, porque esto no se ha acabado, ni se va a acabar nunca. Es más, aquí, algún momento igual no va a haber seres humanos, en algún futuro muy lejano, pero los sismos van a seguir ocurriendo y nunca van a parar. O sea, los sismos hacen que existan las montañas, que los continentes tengan la forma que tienen, la mecánica que los genera, es la que hace que el mundo sea como lo conocemos físicamente, como son las montañas, como son los valles, como son la forma de los continentes, todo esto. Entonces es algo que nunca va a parar, ¿no? Entonces, o nos acostumbramos a ello y nos preparamos, o nos va a volver a pasar. Sí, ¿no? y seguirnos preparando, ¿no? Precisamente. Estamos que en cualquier momento va a pasar y estar conscientes, ¿no? Y ya tener en mente qué vamos a hacer, o sea, de qué manera vamos a actuar, o sea, cada quien en lo suyo, ¿no? Digamos, yo como rescatista, o sea, yo sé que si vuelve a pasar algo de estas dimensiones, voy a volver a ir pues, tratando de rescatar, ¿no? O sea, la idea es rescatar gente viva, ¿no? Pero llega un momento en que pues ya no se puede. Y sí, o sea, pues tienes que sacar igual personas que ya fallecieron y todo, ¿no? Pero sí, cada vez, digamos, estar capacitándose, en mi caso, con cursos de actualización en rescate urbano, en rescates en estructuras colapsadas también, o sea, porque pues, hay que entrar a los edificios, hay que cavar túneles, hay que meterte entre los escombros. O sea, uno se arriesga demasiado también, ¿no? Pero uno está preparado para eso, realmente. O sea, llega un momento en que no te da miedo, que dices, pues, no creo que se vaya a colapsar todo esto, ¿no? Y, precisamente, otra anécdota importante del 85. Ya es que hubo un terremoto, ya otro día después, otro temblor. No creo cuándo fue el 20 de septiembre a la noche. Bueno, pues esa vez nosotros estábamos afuera o sea, ya nos habíamos otra vez congregado afuera del edificio del Socorro. Ahí estábamos y ya de ahí otra vez, ¿no? Pues unos van a tal lado, otros allá, y ya mi grupo con el que yo empecé a trabajar nos mandaron a los edificios de las costureras ahí en San Antonio Abad. Y ahí íbamos sobre Calzada de Tlalpan antes de llegar al edificio de las costureras, que bueno, fue algo también muy famoso, ¿no? Hubo varias cosas ahí de corrupción y todo, muchísimo. Íbamos sobre Tlalpan cuando empezó a temblar otra vez, y yo iba en un jeep del Socorro, y se empezó a mover todo, también se sintió bastante fuerte. Y de ahí, pues imagínate toda la histeria colectiva que se volvió la ciudad. Nosotros bajamos, se pararon todos, o sea, de hecho no había tantos carros en la ciudad circulando. Nos paramos y esperamos a que pasara el temblor, cuando ya empezaba mucha gente a salir de sus edificios y todo, y una señora nos dice, se bajó la señora y dejó a sus hijos en un edificio, como en el 6º piso. Dice, no, es que ayúdenme por favor, dejé a mis hijos.
Digo, pero ¿cómo se bajó y dejó a sus hijos? Bueno, total, sí fuimos, los bajamos a los 2 niños y ya se los entregamos a la señora ya, y nosotros continuamos, ¿no? Fuimos a los edificios de ahí de las costureras, pero se dio un momento de que era como un éxodo la ciudad, no sé, o sea, una hora después de esto yo veía sobre Calzada de Tlalpan muchísimos carros llenos con cosas, ¿no? de su casa, que ya se iban de la ciudad, o sea, porque todos tenían miedo ya, ¿no? De que se iba a acabarse la ciudad. Y sí, yo recuerdo muchos carros, pick-ups, camionetas y todo con sus cosas, ¿no? Sus camas, sus muebles, o sea, todo lo que podían cargar en su carro, y todos saliendo sobre la carretera México-Cuernavaca. Como en una película, ¿no? Sí, o sea, como es una película de terror, digamos, ¿no? Incluso peor, ¿no? Sí, o sea, toda la gente quería salir de la ciudad, o sea, imagínate, después de lo del 19 de septiembre, luego este temblor, y pues toda la gente, muchísima gente empezó a salir de la ciudad. Espantoso, entonces, ¿cómo lo hubiéramos hecho en ese momento? Pues no sé, digo, al final también somos afortunados de tener ya un poquito más de más medios de comunicación, tenemos el teléfono, y la alerta internet, sísmica. la alerta sísmica, ¿no? Principalmente, ¿no? Que bueno, la alerta sísmica, ¿se acuerdan? No nos ayudó en 2017 por la cuestión de la distancia. Pero ¿qué tal funcionó con el sismo del 7 de Chiapas? Yo creo que nos salimos de esta casa, pasó un minuto y nosotros decíamos, ya no tembló. Es más, si se acuerdan, un día antes había habido una alerta sísmica falsa. Que generó un chorro de memes y burlas y todo eso. El botón rojo del Peña, ¿no? Sí, y al día siguiente todo, ya que vivimos esa alerta, yo decía, no, 2 alertas falsas, no creo. Pero decía, ya pasó mucho tiempo y fue un sismo bastante fuerte. Fue aquel sismo, ¿se acuerdan? Que dio unos destellos en la noche. Sí. Todo el mundo se quedó asombrado, ¿qué es eso, no? Y se movió bastante fuerte la ciudad, no hubo daños, pero la alerta nos puso funcionó a la perfección. Todo el mundo estábamos en un lugar seguro cuando ocurrió el terremoto, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se hubiera salvado en el 85 si esa alerta hubiera estado activa, ¿no? Sí. Pues muy bien, pues ya vamos al cierre. ¿Algún comentario más rápido? Pues eso, o sea, seguir preparándonos. Sí, digamos, igual nosotros, bueno, yo en mi caso he vivido varios sismos y participé en los 2 más importantes en los últimos años, ¿no? Como rescatista. Me sigo preparando, igual los invito a ustedes que se capaciten, ¿no? O sea, igual ustedes pueden ser voluntarios, ¿no? No sabemos cuándo va a haber un sismo a donde se va a requerir de mano de obra capacitada, ¿sí? Lo que les decía, capacitarse en rescates urbanos, lo que son los cursos de rescates en estructuras colapsadas, primeros auxilios. O sea, no sabemos cuándo se va a requerir, ¿no? De que más gente esté capacitada para ayudar. Sí, más que nada es eso, estar preparados y capacitarnos. Sí, y estar conscientes de que en cualquier momento va a pasar. Y va a pasar. Entonces, pues, muchísimas gracias por esta conversación muy interesante. ¿Algo más quieras agregar? Algo más, bueno, Iván, bueno, ya que nos mencionaste tus libros, no sé, aprovechando las cámaras. De hecho, ¿no? Pues mira, yo tengo mis libros, tengo una trilogía, bueno, yo le llamo la trilogía sísmica de la Ciudad de México, que es publicada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, o sea, ellos son los que respaldan este trabajo. Y bueno, son libros que hablan de los 3 desastres sísmicos más importantes en la historia de la Ciudad de México. El sismo del 57, el del 85, el 2017. Y bueno, esos libros son la base del canal que tengo en YouTube, que se llama Historias de Terremotos. Entonces, muy recomendado, de hecho. Esa información en el canal, hablo de muchas historias, todo esto. Y bueno, pues yo se lo recomiendo a la gente. Ahí está la información, lo que decíamos, hay información donde podemos conocer un chorro de cosas para conocer de las historias del pasado, pues qué podemos esperar para el futuro, ¿no? O sea, hay muchas lecciones que nos dejaron esos sismos que van a seguir ocurriendo. Si nos anticipamos, podemos prevenirlo y minimizar los efectos de lo que pueda venir en el futuro. Entonces, bueno, ahí está esa información, la pueden ver en el canal y pues bueno, vamos a seguir investigando y seguir trabajando. Hay mucho que decir todavía. Sí, bastante. Pues muchísimas gracias por haber visto este largo video, ya casi 1 hora.
Sí. Y pues, gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, Eduardo, Iván. No, gracias a ustedes. Les agradecemos la entrevista, bueno, charla más que nada. Tercer grado, terremotos. ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo? Pues sí. Perfecto. Gracias y gracias. Bueno. Venga, bueno. Ahora sí. Padrísimo, ¿no? Padrísimo. Sí. No, y hay muchísimo que contar. ¿Y hay más que hablar? ¿Cuánto tiempo? Con cámara, acá. 5 segundos de silencio. Bien, eso es para luego de la edición, le quito el sonido de fondo. Entonces, ¿empiezo yo? Por favor, comienza. ¿Están listos? ¿Listos? Perfecto.